Estimados participantes del curso sobre la seguridad hídrica y los objetivos del desarrollo sostenible, me es muy grato compartir este momento con ustedes. En primer lugar, agradecer al Programa Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe y a la Cátedra UNESCO, Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible, la oportunidad que me brindan de compartir algunas ideas y conceptos en relación a la gestión integrada de los recursos hídricos. El objetivo de esta presentación es resumir los principales desafíos que hoy enfrenta la gestión del agua y cómo la GIR puede contribuir a su superación. En este contexto, debe verse a la GIR como una oportunidad y como un medio para el logro de la seguridad hídrica y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 6 sobre agua y saneamiento. El agua es definitivamente un bien que juega un papel preponderante, cada vez más importante en el consenso mundial. No necesitamos imaginar guerras, ni tampoco hacer conjeturas extrañas. Simplemente asumir que hoy el agua está en crisis y que ello implica tomar decisiones individuales y colectivas para lograr una gestión equitativa, eficiente y ambientalmente sostenible de los recursos hídricos. El primer paso es reconocer la condición del recurso y modificar ciertos comportamientos a partir del conocimiento de las presiones que hoy existen sobre el agua y las proyecciones que se darían si no se modifican ciertas pautas y actitudes. Más del 70% de la superficie de nuestro planeta es agua, pero sin embargo, solo un 2,5% de ese total es agua dulce, y de ese 2,5%, 2/3 son inaccesibles, ya que están en los casquetes polares y en los glaciares, con lo que el agua dulce accesible se reduce a menos del 0,5%. A su vez, es un agua mal distribuida, ya que 2/3 de la población vive en áreas que reciben solo 1/4 de la precipitación anual. Obviamente, ante un recurso finito, un recurso que se mantiene estable en cantidad, no así en calidad, hay una demanda creciente, demanda que se ve básicamente representada por un crecimiento poblacional que ha sido muy intenso a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en donde vemos que ese crecimiento también resulta simétrico, ya que los países en vías de desarrollo tienen tasas de crecimiento superiores al 2%, en tanto que los países desarrollados tienen tasas mucho menores, del orden del 0,2%. Pero al crecimiento poblacional debemos incorporar otro factor, que son los procesos de urbanización. Este es quizá uno de los problemas principales con que hoy debe luchar la gestión del agua. Si bien los pioneros de los procesos de urbanización fueron los países desarrollados a partir de los procesos de industrialización, este fenómeno se ha dado también en los países en desarrollo con la generación de importantes núcleos de pobreza en torno a las grandes metrópolis, particularmente en Latinoamérica. Un aspecto indisociable de los procesos de urbanización tiene que ver con las migraciones, tanto internas como externas. Ello representa un gran desafío en muchos aspectos y particularmente en la necesidad de incrementar los servicios de agua y saneamiento en grandes concentraciones urbanas. Pero al tiempo que los crecimientos poblacionales han sido sostenidos y muy marcados en los países en vías de desarrollo, el uso del agua se ha multiplicado por un factor de aproximadamente 8 en lo que fue el siglo XX y la primera década de este siglo. De momento, unos 3.600 millones de personas sufren de déficit de agua durante al menos un mes al año. Ello cree que se podría llegar a incrementar a 2/3 de la población total del planeta para el año 2025. Asimismo, se subraya en los informes de Naciones Unidas que la demanda industrial y doméstica aumentará más rápido que la demanda agrícola. Si bien este sector seguirá siendo el mayor consumidor de agua, en términos generales la demanda seguirá aumentando significativamente en los países en vías de desarrollo y con economías emergentes. El porcentaje de consumo de agua requerida por habitante, también en relación a la disponibilidad, es muy variable a lo largo del planeta. Vemos los países en el continente americano, más allá de sus propias particularidades locales, que tienen una disponibilidad de agua mucho mayor en contraposición a lo que representa Asia, con más de la mitad de la población mundial, o la situación muy crítica de África. Evidentemente, la gestión del agua implica un desafío que también debe tener su condición de adaptación
y su condición de localía en cada situación que se analiza. Según la ONU, el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico. La energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático y es el vínculo central entre la sociedad y el medio ambiente. Existen desafíos que a través de la ONU se han sistematizado y en la transparencia que estamos viendo se pueden ver cuáles son los principales a que ellos se refieren. Hay desafíos. Esos desafíos para poder superar las problemáticas que hoy, que las soluciones que necesitamos para superar las problemáticas que hoy están implicando esos desafíos, involucran aspectos como el compromiso por parte de los gobiernos, una financiación adecuada, acuerdos para resolver las demandas competitivas del agua y otros vinculados al medio ambiente, una mayor representatividad de los actores involucrados, una mejora de las capacidades institucionales y la voluntad política para llevar adelante ese proceso de cambio. Podemos imaginar que todo gobierno se propone como un objetivo para la sociedad a la cual se deben el logro de la prosperidad. Para ese logro de la prosperidad el gobierno lleva adelante acciones que trabajan sobre la base de los 3 pilares de desarrollo social, desarrollo económico y protección medioambiental, y lo hacen a través de una innumerable cantidad de estructuras, de organizaciones, de instituciones dentro del gobierno, cada una de las cuales lleva adelante objetivos propios, muchos casos inconexos o no coordinados, que encuentran un accionar a partir de instrucciones o de paradigmas o de consignas que son impartidas en forma unidireccional por el gobierno a cada una de esas estructuras. Hay un recurso que cada uno de los sectores de la actividad encuentra como una fuente de suministro para dar respuesta a sus necesidades. Eso generalmente da lugar a un aprovechamiento en forma sectorial, a un aprovechamiento no coordinado, a un aprovechamiento inorgánico, a pérdida de eficiencia, a situaciones de superposiciones de funciones, a situaciones de vacío y en muchos casos a situaciones de conflicto y competencias por el uso del agua. Claramente, este enfoque sectorial nos da una idea de cierta no sustentabilidad a partir de un proceso de integración a un proceso de coordinación, de logro de consensos y de acuerdos entre los distintos actores involucrados. Obviamente, el desafío en el futuro de la gestión de los recursos hídricos implica el logro de un equilibrio, la necesidad de ese equilibrio entre la disponibilidad del agua, entendida como fuente de sustento de los seres humanos y de la naturaleza. Ese equilibrio implica no solo conocer la disponibilidad, sino en cómo ella debe ser asegurada para los fines de la sociedad, pero también para los fines de los ecosistemas, para lograr que los ecosistemas o el agua para la naturaleza pueda brindar los servicios ambientales que de última se revierten también en la sostenibilidad de los sistemas sociales. Las demandas del sistema social deben ser atendidas a partir de requerimientos crecientes y competitivos, pero esas demandas deben ser conciliadas con esos requerimientos más silenciosos que la naturaleza nos propone. Porque de lo contrario, los procesos de degradación del medio ambiente se revierten en factores de contaminación que terminan afectando el desarrollo humano y el sostenimiento del sistema social. Obviamente, en contraposición a lo que veíamos como un enfoque sectorial, donde el gobierno se planteaba como un objetivo prioritario la prosperidad, si analizamos un gobierno que entiende que el agua es un recurso único y que el desarrollo de sus 3 pilares de desarrollo social, desarrollo económico y protección medioambiental debe disponer de ese recurso en forma orgánica y en forma integrada, se entiende que ese único recurso deberá ser compartido en forma interdependiente por todos los usos y a través de todos los usos por todas las instituciones, pero instituciones que ya no actúan en forma aislada, sino que son instituciones que actúan en forma coordinada, que generan instancias de planificación, monitoreo y evaluación, a partir de
la fijación de políticas, la aplicación de esas políticas y la revisión de las mismas desde los resultados que arroja la propia práctica, en un esquema de retroalimentación entre lo que el gobierno establece como acciones a desarrollar y la revisión que los resultados de esas acciones tiene sobre las propias políticas que define el gobierno. Obviamente, ese proceso de integración, ese proceso de consenso, nos va a dar como resultado la prosperidad, ya no como un objetivo a priori, sino como la consecuencia de un accionar. Si hablamos de el recurso, tenemos que tener claro que ese recurso es un recurso finito, es un recurso único y es un recurso vulnerable. Ese concepto nos permite ahora individualizar las demandas que son múltiples, demandas en las cuales hay una multiplicidad de actores y demandas que son competitivas y que a partir de una gestión eficiente del agua deben ser integradas transsectorialmente. Agua para la gente, agua para la alimentación, agua para la naturaleza, agua para la industria. Todos ellos deben ser dados respuestas en forma concurrente, en forma compartida y en forma consensuada. Por lo tanto, la base del AGIR es considerar y reconocer la existencia de una variedad de usos de los recursos hídricos que son interdependientes. La falla de reconocer la interdependencia, junto con un uso no regulado, puede llevar al mal uso de los recursos hídricos, a una situación de no sostenibilidad y al desarrollo inevitable de conflictos. En este esquema, el agua debe ser reconocida como un bien social, un bien económico y un bien ambiental. En su condición de criterio social, esa posibilidad de la equidad en la distribución y en la gestión del agua implica su característica de una gestión equitativa que dé posibilidades a todos, participativa, con la posibilidad de expresarnos y de brindar nuestra posición, y solidaria. Desde el punto de vista del criterio económico, que esa gestión sea eficiente y productiva, en términos de valorar el agua y de poder recuperar costos en la medida de las capacidades que tengan cada sistema en el cual esto se aplica, teniendo muy en cuenta las condiciones de localía. Y desde el punto de vista ambiental, que sea integrada, integrando al medio natural y el sistema social y sustentable. Para ello hay un conjunto de actores que deben ser considerados. Esos actores son de alguna manera los representantes de los distintos usos y de las distintas manifestaciones a través de las cuales se gestiona el agua. Y es muy importante que para lograr una gestión sostenible, esa gestión sostenible e integrada del agua involucre a los usos en esa transsectorialidad de la que habíamos hablado, la posibilidad de identificar los grupos de interés o actores clave entre la amplia gama de individuos que pueden potencialmente verse beneficiados o perjudicados por la gestión del agua. Evaluar los intereses de esos grupos y el impacto potencial de los planes de GIR sobre sus intereses. Evaluar la influencia y de qué modo van a sociabilizarse y trabajar en forma coordinada, tratando de prevenir conflictos o de mitigar conflictos, y generar una estrategia para la participación de los grupos de interés, de manera de que esa estrategia haga que la gente sienta el involucramiento dentro de los procesos de gestión, se sienta representada y a partir de ello se pueda trabajar en un proceso de construcción de consenso que permita un análisis más integrado de los problemas. No considerando que esto va a ser una solución ideal, pero sí considerando de que es posible lograr acuerdos. Pero la pregunta que uno se hace, ¿es esto posible? Hemos hablado de la necesaria interdependencia de los distintos usos del agua, de la participación de los actores, de la identificación de los mismos y de la necesaria construcción de los espacios en este proceso que representa la gestión integral de los recursos hídricos. Pero ¿es posible caminar este proceso? ¿Es posible este desarrollo?
Para ello necesitamos partir de la base de los tres componentes esenciales que nos llevaría a instrumentar la GIR: el ambiente propicio, los roles institucionales y los instrumentos de gestión. Estos elementos son constitutivos del conocido triángulo de la GIR, en donde cuando hablamos de ambiente propicio, hablamos de la construcción de políticas, de la legislación, de los foros y mecanismos de participación que faciliten el diálogo transsectorial, incluyendo los mecanismos de negociación y resolución de conflictos. Hablamos de roles institucionales a través de estructuras de gestión a distintos niveles de acción y a distintos niveles en términos de sus ámbitos de competencia, que sean instituciones capaces, que tengan los recursos necesarios, los instrumentos adecuados y sobre todo las capacidades humanas para poder llevarlos adelante, recursos humanos fortalecidos, con una amplia visión integradora y capaces de entender comprensivamente los problemas relacionados con el agua. Ese marco propicio de legislación y de participación, esos roles institucionales permitirán que se implementen instrumentos de gestión apropiados en términos de adecuación, factibilidad y aceptación, que estén basados en un diagnóstico apropiado del sistema natural y el sistema social, y que permitan llevar adelante los esquemas de planificación y el abordaje de las soluciones de los diferentes problemas que hoy nos propone la gestión del agua. De este modo, esta combinación de un marco de facilitación, de instituciones capaces y de instrumentos adecuados nos permitirá lograr los vértices del triángulo de la GIR en términos de equidad social, de sostenibilidad ambiental y de eficiencia económica. Es por ello que cuando hablamos de las definiciones de GIR, de hecho aquí se presentan dos, pero hay otras, quizás no es lo más importante que cuál es la definición, si bien la que corresponde a la Asociación Mundial del Agua, de hecho ha sido una de las más difundidas. Sí es importante saber el concepto que está por detrás de ello. O sea, se desprende de la definición de GIR que la GIR no es una ley, no es una reglamentación, no es una obra en sí mismo, sí es una nueva manera de enfocar y encarar la planificación y afrontar situaciones problemáticas vinculadas con los recursos hídricos. Contempla todos estos aspectos. Se basa específicamente en lo que ya hemos dicho de la interdependencia entre los distintos usos del agua y que la solución de los problemas hídricos relacionados debe ser encarado de forma integral, abarcando participativamente a cada uno de los actores vinculados y reconociendo el rol que cada uno de ellos cumple en la sociedad. Se tiene claro que la GIR es un proceso y que no tiene reglas y que se construye. Sin embargo, quizás en este punto sea necesario recuperar algunos conceptos que se presentan en una publicación más reciente de GWP del año 2016, donde Tushar Shah habla de algunas de las dificultades que han surgido en los procesos de implementación de la GIR luego de más de 2 décadas de trabajar en el tema. Y esas dificultades no tienen que ver con los conceptos de gestión integrada, que son recuperados, validados y reconocidos como ampliamente valiosos. Sí tienen que ver con algunas cuestiones vinculadas a la implementación y a pretender trasladar ciertos mecanismos o ciertos paquetes de medidas, lo que le llamamos el paquete de GIR, a otras realidades sin tener en cuenta los necesarios procesos de adaptación y las cuestiones locales, las idiosincrasias, las culturas y las prácticas consuetudinarias que deben ser tenidas adecuadamente en cuenta. Entonces, no estamos de ninguna manera poniendo en tela de juicio los conceptos de GIR, sí estamos señalando la necesidad de que esos conceptos sean aplicados a la medida de cada lugar y reconociendo las condiciones locales. Sin embargo, no deja de ser válido los principios generales que la Conferencia de Dublín de 1992 dio como fundamentos o lo que se llaman los principios de la GIR. Eso tiene que ver con que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para mantener la vida humana. También tiene que ver con las cuestiones de la participación, entendiendo que el enfoque participativo es una cuestión esencial, donde la participación no es solo consulta, la participación tiene que ser dada
actores empoderados, actores que tienen un conocimiento y actores que manejan la información necesaria para poder tener posibilidades de tomar decisiones informadas, decisiones validadas. También es importante el tercer principio, que da un rol central a la mujer. De hecho, la mujer cumple un rol esencial en muchas sociedades, desde el hogar, desde la escuela, y también en los procesos de obtención y traslado del agua. Pero sin embargo, muchas veces esos roles centrales en la provisión no se reflejan a la hora de su participación en las instancias decisorias y en las instituciones que tienen la responsabilidad de la gestión del agua. Con lo cual, es importante que la mujer, valiosa desde el punto de vista de lo que ha sido el manejo primario y la concepción fundamental en el hogar y en la escuela, también cumpla esos roles en las horas a la hora de tomar decisiones en las instituciones responsables de la gestión del agua. Y por último, el agua tiene un valor económico. Ese concepto ha estado muy discutido y tiene que ver también con lo que hablamos recién respecto de la necesidad de su adecuación a las realidades particulares y locales. Claramente, en las instancias de implementación de los procesos de GIR, el nivel de desarrollo de los países no es un dato menor. En países donde los desarrollos de infraestructura se han logrado, se han alcanzado y estamos en un proceso de una gestión más holística, el recupero de los costos totales es algo posible y es algo realmente recomendado. Pero cuando hablamos de sociedades más empobrecidas, donde todavía hay mucho por hacer a la hora del desarrollo de las infraestructuras, pensar en una recuperación total de costo encuentra barreras que son muy difíciles de superar y que deben ser analizadas en el contexto de las realidades sociales, económicas y políticas de esos países en los cuales tomar en consideración. Con lo cual, el principio no deja de ser válido, pero sí debe ser considerado en términos de las situaciones y características de cada lugar en particular, de cada país y de cada sociedad. Si nos planteamos a la GIR como un reto, está claro que es un reto a nuevas actitudes, está claro que nos propone un desafío de un trabajo interdisciplinario, de una nueva noción de la cuenca comunidad de gestión y de una participación de todos los interesados. Esto creo que es un elemento muy valioso a desarrollar en esta nueva perspectiva de la GIR, una perspectiva que debe tomar todos estos desafíos como parte de su proceso de implementación, al tiempo que recuperar también todo lo que sea el conocimiento local, las culturas locales y la integración de visiones que pueden estar dadas desde una perspectiva probablemente señalada en los países desarrollados, para su integración adecuada con las realidades de los países en vías de desarrollo. Este elemento tiene que ser un elemento a considerar y tiene que tener que ver con este nuevo enfoque, o sea, este enfoque de que hay un proceso en desarrollo, que ese proceso es flexible, es dinámico, es adaptativo, que apunta al desarrollo sostenible de cada lugar, que esto en muchos procesos de implementación puede no haber sido totalmente considerado y que esa no consideración es de alguna manera alguno de los elementos que ha provocado, si se quiere, niveles de decepción respecto de lo que es la GIR en sí mismo. Nuevamente repito, no asociado a los conceptos fundamentales, sino a la forma en que esos procesos se ha querido implementar en realidades muy diferentes. Nos encontramos ahora en la necesidad de integrar el concepto de GIR con los conceptos de seguridad hídrica. GWP en su estrategia 2020 señala muy contundentemente que el desarrollo sostenible no será alcanzado sin un mundo con seguridad hídrica. Ustedes ya han visto conceptos de seguridad hídrica en los cuales no nos vamos a detener aquí, pero sí es importante este enfoque de lo que es el vínculo entre la gestión integrada de los recursos hídricos, la seguridad hídrica y el cambio climático, todo ello como una necesaria integración de trabajo para el logro del desarrollo sostenible. El objetivo número 13 de la Agenda para un Desarrollo Sostenible señala que es necesario adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
y entre las metas incluidas está la de fortalecer la resistencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, e incorporar medidas en los planes nacionales para afrontar esos fenómenos. De hecho, estamos de alguna manera señalando lo que es la definición misma de seguridad hídrica. Entender que el logro de la seguridad hídrica resulta un factor indispensable para construir un futuro sustentable y que la GIR es una herramienta válida para el logro de la seguridad hídrica en un escenario de cambio climático, todos ellos son conceptos que se vuelven sustanciales y vinculados entre sí. De algún modo estamos diciendo que cambio climático y desarrollo sostenible son dos caras de una misma moneda, como en su momento lo señaló Naciones Unidas, y que alcanzar la seguridad hídrica encuentra en la gestión integrada de los recursos hídricos una herramienta valiosa. Las medidas destinadas a implementar una sólida gestión del agua constituyen medidas de adaptación, la comprensión de la dinámica de la variabilidad actual y del cambio climático futuro, afectan el suministro y la demanda de agua en todos los sectores que hacen uso del recurso, y una mayor capacidad para responder a la misma permite lograr una mejor gestión de los recursos hídricos. Esto es, hay que fortalecer la capacidad de recuperación ante los peligros actuales del cambio climático, al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de adaptación para cambios climáticos futuros. Alcanzar y sostener la seguridad hídrica, definidas en términos generales como la capacidad para aprovechar el potencial productivo y limitar su potencial destructivo, brinda un enfoque para la estrategia de adaptación al cambio climático y un marco para la acción. En todo ello, este proceso es un proceso, si se quiere, evolutivo, donde precisamente la gira actúa como un elemento adaptativo, donde el reconocimiento y la identificación de los problemas, la conceptualización de esos problemas, la planificación, la implementación y el monitoreo, nos lleva a otra instancia superior, donde el propio aprendizaje de la práctica nos permite hacer una adecuación de esos problemas en esa evolución constante y así establecer una espiral de progreso en lo cual la GIR es la herramienta fundamental para atender las demandas crecientes y cambiantes que el cambio climático nos impone y que el logro de la seguridad hídrica y de las metas del desarrollo sostenible nos está de alguna manera exigiendo. Por último, obviamente hay un equilibrio que deberemos encontrar entre lo que se llaman las 3 I, instituciones, infraestructura e información. Debemos invertir inteligentemente en esos elementos y también teniendo en cuenta que esa inversión deberá estar de alguna manera orientada según el nivel de desarrollo de cada país, porque de acuerdo a que esa inversión logre una combinación adecuada, esa combinación adecuada entre información, infraestructura e instituciones fortalecidas nos permitirá lograr el equilibrio entre equidad, economía y ambiente. Este arte de la gestión del agua en términos adaptativos, que la GIR se ha vuelto como una herramienta imprescindible para poder hacer del arte de la adaptación al cambio climático una llave para alcanzar o mejorar la seguridad hídrica y que esa llave de la mejora de la seguridad hídrica sea de alguna manera el detonante para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que la Agenda 2030 nos está señalando. De esta manera, la gestión integrada de los recursos hídricos ofrece un enfoque para manejar estas dinámicas, sirve de hilo conductor para atravesar todos estos niveles de compromiso. Una gestión holística que nos permita hacer de un futuro complejo, un futuro con aristas que no conocemos y que se van a ir modificando, pero que a través de la GIR vamos a poder gestionar de una manera eficiente, equitativa y sustentable. Muchísimas gracias.